En el corazón de los valles olvidados, donde las colinas se visten de azul al atardecer y el silencio solo es roto por el viento, se tejen historias que el tiempo no borra. Hoy les contaré una de esas leyendas, la historia de Natán, un hombre cuyo corazón era más grande que su fortuna, un panadero de manos agrietadas y alma generosa. Antes de sumergirnos en el corazón de este valle, te invito a hacer una pequeña pausa. Si este mensaje resuena en tu espíritu, considera compartirlo. Cada vez que compartes una historia de fe, te conviertes en un sembrador de esperanza en tierras áridas. Al suscribirte, nos ayudas a que estas semillas lleguen a más corazones necesitados. Que Dios bendiga tus manos y tu generosidad. La historia comienza con Natán, un joven pastor que cuidaba cabras que no eran suyas, con sandalias gastadas por 1000 caminos y un sueño que apenas le cabía en el pecho, levantar un día una casa de refugio donde nadie, nunca más, se acostara con el estómago vacío y el corazón desolado. No poseía tierras ni ganado propio. Su hogar era una choza humilde, cuyas paredes de adobe y techo de lámina conocían el lenguaje de la lluvia. Su única compañía constante era Faro, un perro mestizo, de hocico canoso y mirada de una lealtad inquebrantable, que lo seguía como una sombra fiel por los riscos y cañadas. Cada amanecer, cuando el valle aún bostezaba envuelto en neblina, Natán se arrodillaba en el umbral de su puerta y susurraba una oración que se mezclaba con el vapor de su aliento. Padre Celestial, gracias por estas cabras que no son mías, pero que me confiaste. Si algún día me concedes lo propio, que mi corazón jamás se vuelva altivo ni olvide de donde me levantaste. Luego, con su cayado en mano, guiaba al rebaño hacia las laderas altas, donde el pasto, terco y valiente, resistía la sequía. Trabajaba para un hacendado rico, un hombre que apenas recordaba su nombre. Pero para Natán, cada animal era un tesoro. Si una cabra se extraviaba, la buscaba hasta que las primeras estrellas encendían el firmamento. Si alguna se hería, la cargaba sobre sus hombros, sintiendo el ardor en su espalda como una ofrenda. En el pueblo, era simplemente el muchacho de las cabras. Algunos lo saludaban con afecto genuino, otros se burlaban de sus aspiraciones. Ese flaco sueña con tener su propio rancho, decían entre risas en la plaza. Pero los sueños, amigo, no llenan el estómago. Natán solo sonreía, una sonrisa serena que desarmaba cualquier cinismo. Quizás no alimentan el cuerpo, respondía con suavidad, pero un corazón sin sueño se muere mucho antes de tiempo. Al caer la tarde, bajaba al pueblo con algunas botellas de leche fresca y quesos envueltos en manta limpia. Nunca regateaba su precio. Al contrario, siempre apartaba una porción para las viudas y para los niños descalzos que vendían dulces en las esquinas. Lo poquito que se comparte, solía decir, se vuelve banquete en las manos de Dios. Aquella noche, mientras partía su único y duro pan para compartirlo con Faro, levantó la vista hacia un cielo bordado de estrellas y se atrevió a hacer una promesa al Creador. Señor, si un día me concedes lo que hoy solo puedo imaginar, te juro que abriré mis puertas para los que no tienen nada. No anhelo un rancho para sentirme grande, sino para hacer grande tu nombre a través del servicio. No sabía que esas palabras, susurradas en la penumbra de una choza pobre, ya estaban moviendo montañas en el mundo invisible. Esa misma noche, el viento cambió. Ya no era una brisa mansa, sino un soplo helado y extraño que levantaba remolinos de polvo y hacía crujir las ramas secas como huesos viejos. Faro comenzó a gruñir en voz baja, con las orejas en punta, la mirada fija en el oscuro camino de tierra que ascendía desde el pueblo. Natán se incorporó de su camastro de costales, sintiendo un nudo en el pecho. Era esa inquietud que la mente no puede explicar, pero que el alma reconoce como una advertencia. Afuera, una nube densa devoró la luna, sumiendo el valle en una oscuridad casi total. Entonces lo escuchó. Primero,
un relincho ahogado, casi un sollozo de bestia. Luego, un quejido humano, débil, roto, el sonido de alguien que ya no tiene fuerzas ni para pedir auxilio. Faro ladró con una insistencia que no admitía dudas. Natán tomó su lámpara de aceite, su cayado, y antes de abrir la puerta, murmuró: «Si eres tú quien llama a través del dolor de otro, Señor, no permitas que me haga el sordo». El pasto estaba frío y empapado por el rocío. El gemido se hizo más claro. Al doblar un recodo, entre los matorrales, la temblorosa luz de la lámpara reveló una escena que le robó el aliento. Un caballo de porte fino yacía exhausto, con espuma en el cuello. Y a pocos pasos, un hombre tendido boca abajo, cubierto de barro y sangre seca, con sus ropas finas rasgadas y una mano aferrada a la tierra, como si se negara a soltarse del último hilo de vida. Natán se arrodilló a su lado. El rostro del hombre era pálido, de facciones nobles, y en su mano, un pesado anillo de oro brillaba débilmente. «Señor, ¿puede escucharme?», preguntó, tocándole el hombro con suavidad. El hombre apenas abrió los ojos, murmuró algo ininteligible que sonó a perdón y volvió a desvanecerse. Natán miró a su alrededor. El camino vacío, el cielo cerrado, su choza lejana. Nadie más vendría. «No sé quién es usted», susurró al extraño, «pero mientras yo respire, no se quedará aquí tirado». Con una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de una profunda convicción, levantó al hombre y lo acomodó sobre su espalda. El peso era abrumador, pero cada paso doloroso era una oración. Faro iba adelante, como un pequeño faro viviente, guiándolo entre las piedras y espinas. Entonces, el cielo se rompió en una lluvia torrencial. El barro traicionero hacía resbalar sus pies descalzos. El viento le azotaba el rostro y casi apagaba su lámpara. «Solo un poco más, padre», jadeaba. «Tú sabes que no lo hago por recompensa, sino porque así me levantaste tú a mí cuando yo creía que nadie me veía». Llegó a la choza empapado, temblando de frío y esfuerzo. Depositó al hombre en su propio camastro, el único lecho que tenía. Avivó el fuego con manos torpes y comenzó a limpiar las heridas del desconocido con agua tibia y los pocos trapos limpios que poseía. Cada corte, cada hematoma, era una súplica silenciosa: «No te lo lleves todavía, Señor. Dale una oportunidad más». Le preparó una infusión de hierbas del monte, lo cubrió con su única manta gruesa y se sentó a su lado, vencido por el cansancio, pero con el alma en vela. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, en esa humilde choza, una vida pendía de un hilo sostenido por dos manos pobres y una fe inquebrantable. Natán alzó la vista al techo que goteaba y dijo en voz baja: «Si este hombre llegó hasta mi puerta, es porque tú lo trajiste. Hazme fiel, Señor, aunque me duela». No sabía que con ese simple sí, estaba abriendo la primera puerta de un destino que transformaría no solo su vida, sino el valle entero. El amanecer llegó mojado y frío. Natán, con los ojos enrojecidos por la vigilia, se acercó al camastro. El desconocido respiraba. Lento, pero respiraba. El pulso, aunque débil, era más firme que la noche anterior. «Gracias, Señor», murmuró, «porque no me dejaste llegar tarde». Durante los días siguientes, la vida de Natán se partió en dos. Por la mañana, cuidaba al forastero, compartiendo su caldo y cambiando sus vendas. Por la tarde, bajaba al pueblo para vender su pan y comprar más hierbas y medicinas. La gente murmuraba. «¿Es cierto que recogiste a un hombre rico casi muerto?», le preguntaban. «Ten cuidado, muchacho», le advertía un anciano. «Los ricos nunca andan solos por el monte. Eso huele a problemas». Natán sonreía sin temor. «Si Dios lo puso en mi vereda,
Los problemas ya los resolvió él antes que yo. Por las noches, se sentaba junto al camastro y le hablaba al hombre inconsciente, como si su espíritu pudiera escucharlo. Le contaba de su sueño de la panadería, de su deseo de dar trabajo a las viudas, de enseñar a los niños a amasar un futuro en lugar de robar un presente. Al cuarto amanecer, una voz rasposa rompió el silencio. ¿Dónde estoy? Natán se giró y encontró al hombre semi-incorporado, con la mirada confundida. Está en mi casa, respondió con una alegría que le iluminó el rostro. Lo encontré en el camino. Pensé que no vería otro día, pero aquí está. El hombre, que dijo llamarse Esteban, lo miró largamente, como escudriñando su alma. Pudiste dejarme allí tirado, susurró. Muchos lo habrían hecho. También a mí me dejaron tirado una vez, respondió Natán en voz baja. No en un camino, sino en la vida. Y fue Dios quien me recogió. ¿Cómo podría yo no levantar a otro, si Él me levantó a mí primero? Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Esteban. Había durezas en su pecho que esas palabras sencillas comenzaron a quebrar. No sé quién eres, muchacho, dijo, pero hace años que nadie cuidaba de mí sin pedir nada a cambio. Si va a agradecerle a alguien, dijo Natán con una sonrisa, hágalo mirando hacia arriba. Yo solo soy panadero y pastor a ratos. Las manos son mías, pero la fuerza no. Los días siguientes, la choza se llenó de conversaciones. Esteban, recuperándose, observaba a Natán repartir su propio pan entre los vecinos más pobres antes de comer él mismo. ¿No te da miedo quedarte sin nada?, preguntó un día. Me da más miedo quedarme sin corazón, respondió Natán. El hambre del cuerpo se calma con un plato, la del alma, solo dando. Una madrugada, Esteban se marchó. Se fue en silencio, antes del amanecer, dejando sobre la mesa el pesado anillo de oro y una nota doblada. Cuando Natán despertó, leyó con manos temblorosas, el cielo ve lo que haces cuando nadie te mira. No tengo cómo pagarte hoy, pero volveré. No eres solo un panadero. Eres la respuesta a una oración que yo mismo había olvidado hacer. Natán no sintió abandono, sino certeza. Guardó la nota en su Biblia gastada y susurró, si se fue, es porque ya le diste lo que necesitaba, Señor. Si vuelve, será porque aún tienes algo más que enseñarnos a los dos. Las semanas se convirtieron en meses. Natán volvió a su rutina, pero algo en él había cambiado. La frase "el cielo ve lo que haces" se convirtió en el motor silencioso de sus días. Siguió dando, compartiendo, sirviendo en secreto, dejando harina en la puerta del anciano Julián, llevando comida a la viuda Clara. Una mañana, el trote firme de varios caballos rompió la paz del valle. 3 jinetes, vestidos con el escudo de la gobernación, se detuvieron frente a su puerta. Buscamos a Natán, el panadero del cerro, dijo el líder. El corazón de Natán se detuvo un instante. Yo soy. Traemos un mensaje del Palacio de Gobierno. El señor Esteban, hijo de la gobernadora, pide que lo acompañes. Dice que tiene una deuda con el joven que le devolvió la vida. En ese momento, todo encajó. La nota, el anillo, la promesa. Miró al cielo y comprendió que Dios estaba a punto de abrir una puerta que él jamás se habría atrevido a tocar. El viaje a la ciudad fue un desfile de paisajes nuevos para Natán. El Palacio de Gobierno era un edificio imponente, lleno de pasillos fríos y gente apresurada. Allí, en un salón amplio, lo esperaba Esteban. Ya no era el hombre herido y desvalido, sino una figura de autoridad, vestido con elegancia. Pero sus ojos eran los mismos, y al ver a Natán, una sonrisa humana y genuina rompió todo protocolo. Lo abrazó con fuerza. Salvé mi cuerpo aquella noche, le confesó con la voz quebrada.
Pero tú, amigo mío, salvaste mi fe. En ese momento, entró una mujer de porte sereno y mirada firme, la gobernadora. Observó a Natán de arriba a abajo. Así que tú eres el joven del que mi hijo no deja de hablar. Señora, respondió Natán con humildad, yo no ayudé a un heredero, solo ayudé a un hombre que se estaba muriendo. La gobernadora respiró hondo, una mezcla de gratitud y vergüenza en su mirada. No hay deuda que pueda pagar lo que hiciste, dijo con voz firme. Pero dime qué deseas. Pide lo que quieras, tierras, dinero, un cargo. Te será concedido. El salón quedó en un silencio expectante. Todos esperaban que el panadero pobre pidiera su fortuna. Pero Natán no miró los techos altos ni las alfombras finas. Miró hacia adentro, a su valle. Vio los cántaros vacíos de las mujeres, los rostros de los niños enfermos, las manos de los jóvenes sin trabajo. Levantó la vista y, con una calma que provenía del cielo, dijo, Señora, lo que voy a pedir no lleva mi nombre, sino el de mi pueblo. No deseo nada para mí. Pido 3 cosas para ellos. Te escucho, dijo la gobernadora, intrigada. Primero, dijo Natán, necesitamos agua limpia. Un pozo profundo para que ninguna madre llore por un hijo enfermo a causa del agua estancada. Segundo, continuó, pido una panadería taller. Un lugar donde se hornee pan y se amasen oficios, para que ningún joven tenga que marcharse por falta de trabajo y ninguna familia se duerma sin cenar. Y tercero, su voz se quebró ligeramente, una pequeña clínica. Un lugar con camas limpias y medicinas básicas, donde la vida de una persona valga más que el dinero que lleva en el bolsillo. El silencio que siguió fue absoluto. La gobernadora lo miró, no como a un súbdito, sino como a un maestro. Y para ti, Natán, nada. Si mi pueblo tiene agua, pan y salud, respondió él, apretando su viejo sombrero contra el pecho, yo ya tengo más de lo que jamás me atreví a pedir. La gobernadora caminó hacia la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión no con la cabeza, sino con el corazón. Tendrás lo que pides, dijo finalmente. Y no como un favor, sino como una deuda de justicia. Y para ti, añadió, entregándole un pequeño cofre con monedas de oro, esto no es un pago, es gratitud. Úsalas como el cielo te guíe. He entendido que cuando el pan pasa por tus manos, siempre termina alimentando a muchos. El regreso de Natán al valle fue una fiesta. Cuando anunció la noticia, el pueblo estalló en júbilo. Los días que siguieron fueron un milagro en movimiento. Llegaron ingenieros, albañiles, médicos. El pozo brotó con agua cristalina. La panadería se levantó, firme y acogedora, con un letrero que Natán escribió, aquí se hornea pan y esperanza. La clínica abrió sus puertas, un faro de dignidad en medio de la necesidad. El valle floreció. Ya no era conocido como el lugar del olvido, sino como el valle del pan que nunca falta. Natán enseñó a otros su oficio, no solo a amasar harina, sino a compartir la vida. Esteban se quedó, trabajando como enfermero en la clínica, encontrando en el servicio la riqueza que el dinero nunca le dio. Pasaron los años. Las canas pintaron el cabello de Natán y los surcos en su rostro contaban la historia de una vida bien vivida. Una tarde, sentado junto al pozo, sintió que sus fuerzas mermaban. Dejó una última carta sobre la mesa de su taller. A la mañana siguiente, no despertó. Lo encontraron en su silla, con una paz infinita en el rostro y su Biblia abierta sobre el regazo, en el pasaje que decía, porque tuve hambre, y me diste de comer. Sobre su tumba sencilla, colocaron una placa, aquí descansa Natán, el hombre que creyó que un pan compartido puede cambiar un valle. Y ahora, la historia te mira a ti.
Si sientes que tu vida es un saco casi vacío, un esfuerzo que nadie ve, un horno frío, recuerda a Natán. Dios no olvida una sola migaja que compartes, una sola lágrima que secas, un solo acto de amor hecho en silencio. Tu prueba de hoy puede ser la preparación para el milagro de mañana. No temas quedarte con poco si lo estás compartiendo todo. Porque en el cielo, la contabilidad es diferente. Allá no se cuentan monedas, se cuentan corazones alimentados. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Y que, inspirado por esta historia, encuentres la fuerza para compartir tu pan, aunque creas que no te sobra. Porque es precisamente en ese acto de dar desde la escasez, donde Dios enciende el horno de sus más grandes milagros. Amén.